Amigos, ahora les presento un nuevo trabajo. Vamos a analizar el transformador. Vamos a llevar una pieza de una base rectangular a la superior, que va a ser circular. Aquí tenemos las dos vistas, la vista de planta y la vista de alzado. Las medidas de este trabajo son 80 centímetros de largo, 60 de ancho y 50 centímetros de altura. Por las medidas de la pieza no se puede presentar de manera real en una cartulina, por lo tanto hacemos uso por primera vez de las escalas en nuestro trabajo. Y en esta vez hemos elaborado la escala de 1 a 2. Voy a hacer un comentario que puede que resulte obvio para las personas ya con conocimiento, pero para aquellos que principian les puede ser de utilidad. Cuando nosotros marcamos una escala, vamos a concretarnos en este caso 1 a 2, estamos indicando una división. Vamos a dividir 1 entre 2 y nos va a resultar 0.5, un cociente en forma decimal. Y volvemos a los inicios de este curso. Empezamos con una fracción, caemos a la forma decimal y para mayor claridad terminamos en la forma decimal. 1 entre 2, 0.5, 0.5 significa 50%. Por lo tanto, nosotros vemos que 1 es igual al 50% de 2. Entonces, cada medida que nosotros tenemos de la pieza a elaborar, la vamos a multiplicar por 0.5, o sea, la reducimos al 50%. Entonces, todas las medidas de la pieza las reducimos a la mitad, porque así lo marca esta escala. Usted puede usar otra escala y el porcentaje va a ser menor. Entonces, pero una vez que yo le presento en esta ocasión el dibujo, usted va a medir el planito, el diagrama, y usted va a encontrar esta medida que son 40 centímetros. Entonces la multiplica por el 2, 40 por 2 son 80, y ya sabe usted que el trabajo va a ser 80 centímetros. Lo mismo aquí, tiene 30, multiplica por 2 y tendrá los 60 centímetros que le pide la pieza. Tenemos un radio de 20, lo multiplicamos por 2 y tenemos los 40 que va a ser, perdón, el radio de 20, el círculo de 40, aquí tenemos un radio de 10 centímetros. De esa manera opera la escala. Una vez dicho esto, vamos a pasar a encontrar las medidas, primeramente trabajando como lo hemos hecho en la vista de planta. Este es simétrico, por lo tanto hemos subrayado nomás un cuadrante. Este ejercicio es exactamente igual que los que hemos hecho. Esta línea representa la proyección de la línea en su verdadera magnitud. Por lo tanto, aquí traslapamos la medida, ponemos aquí a 90 grados la altura, 50 grados, unimos los extremos y tenemos la medida real de la línea. Eso ya lo hemos hecho, usted lo puede hacer con mucha facilidad si lo ha practicado. Pero ahora vamos a incluir una forma adicional de encontrar las medidas a base de cálculo, y vamos para ello a visualizar nuestros triángulos. Insisto, siempre que usted tenga la capacidad de visualizar el triángulo rectángulo, habrá resuelto su problema. Como comentario, aquí tenemos esta línea es auxiliar, recuerde, es ajena a las principales del trazo. Entonces tenemos 40 centímetros aquí, el radio mide 20, nos quedan 20 de aquí a aquí. De aquí a aquí tenemos 30, por lo tanto elevamos al cuadrado esta medida igualmente al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y ya tenemos esta medida. Pero no nos vamos a detener ahí, lo que vamos a hacer es esta medida al cuadrado, esta medida al cuadrado y sumamos la altura al cuadrado. Al encontrar el resultado, automáticamente nos va a dar el valor de esta línea en su verdadera magnitud. Pasamos a analizarlo en el siguiente lámina.
Continuamos con el análisis de nuestro trabajo del transformador. Aquí presentamos el cuadrante con el que vamos a trabajar y aquí lo tenemos en medidas reales. Lo invito a que usted haga lo mismo, lo haga en medidas reales para que vaya comprobando, memorizando el procedimiento. Aquí tenemos el cuadrante del círculo. Hemos dividido en 12 partes el círculo, 0, 30, 60 y 90. Tenemos, recuerde, largo 80, ancho 60, altura 50. Entonces tenemos un círculo de 40 centímetros. Aquí vamos a dividir aplicando la fórmula del coseno. Hay que recordarla, aplicarla constantemente hasta memorizarla. Aquí tenemos coseno de 30 por 20, nos da la medida de aquí a aquí. Luego tenemos el siguiente, 60 grados. Coseno de 60 por el radio nos da esta medida de aquí a aquí, que son 10 centímetros. Entonces vamos a remarcar. La medida de los cosenos se marca sobre el eje de las X o donde se encuentre marcado el ángulo de 0 grados. Los senos se marcan sobre el eje Y. Aquí tenemos 30 grados, el coseno es este y el seno es este. Seno de 30 grados por los 20 centímetros del radio nos da esta medida, 10 centímetros. Recordando que son ángulos complementarios, son cofusiones, se invierten las medidas únicamente. Entonces, para reencontrar las medidas reales, aquí tenemos la fórmula. Tenemos de C a B el largo de la base, de B a A el ancho. Aquí tenemos 40, aquí tenemos 30. Vamos a encontrar esta medida de B a 0 grados. Aquí tenemos de B a 0 grados. Tenemos 40 de ancho menos el radio por el coseno de 30 grados. Las medidas las puede usted ir obteniendo parcialmente, como la estamos viendo. Entonces, al restarle 40 menos la medida de 30 grados, a usted le va a quedar la medida de aquí a aquí. Lo mismo pasa con los demás. De 60 grados, esa la va a encontrar usted por su cuenta. 20 por coseno de 60 le va a dar 10. Entonces de aquí a aquí tenemos 10. Automáticamente de aquí a aquí le quedan a usted 30. Bueno, vamos a seguir aquí nuestra fórmula. 40 menos 20 por coseno de 0 grados al cuadrado, más 30, ahora trabajamos con el ancho, menos el radio por el seno de 0 grados, porque vamos a encontrar esta medida. Entonces, el coseno y el seno, más la altura de la pieza, que son 50. Aquí hemos sumado las tres medidas, le sacamos raíz cuadrada y nos da la medida de la línea en su real magnitud, 61.6 centímetros. Igualmente, vamos a tomar la medida de 30, a encontrar su real medida. Fíjese en este dato importante, el coseno y el seno es siempre del mismo ángulo, la medida horizontal y la medida vertical. Entonces se repite lo mismo, al ancho de la pieza le restamos el coseno del ángulo correspondiente, lo elevamos al cuadrado, más al ancho de la pieza le restamos la altura o el seno del ángulo, lo elevamos al cuadrado y sumamos la altura. Aquí le he puesto altura, no la cantidad, únicamente por un pequeño cambio. Entonces altura al cuadrado, se realiza la operación y nos da la medida 58.4, la medida de B a 30 grados. Con este
fórmula usted va a encontrar las medidas. Es exactamente lo mismo cuando aquí ponemos escuadrado los 50 grados y unimos los puntos. La claridad del ejemplo le dará la pauta a seguir. Únicamente esperamos que usted realice la práctica. Este mismo trabajo lo vamos a ver por el método de líneas falsas. El método de líneas falsas se aplica únicamente en los trabajos que trazamos a medidas reales, y hoy le vamos a dar una variante de cómo encontrarlos por medio del cálculo. Espero que esta nueva opción les sea grata y lo anime a estudiar. Por su atención, muchísimas gracias.